Muy bien, hermanos, debido a que es un tema largo, voy a procurar estar un poco más pegado a mis notas. Espero poder transmitir lo que este tema parece técnico, hermanos, pero de igual manera es como todo lo que hemos visto, aunque no sepamos que es una suscripción confesional. Todos estamos suscritos confesionalmente de alguna manera. Es mejor que lo descubramos qué es eso. Voy a dividir este tema en dos asuntos, tratando de hacer fácil un tema difícil que tiene muchas aristas, donde hay muchos términos involucrados, donde hay diversos acercamientos al tema y hasta donde hay malos entendidos. Lo primero que haré es explicar de qué se trata el asunto de la suscripción confesional, señalando algunos tipos de suscripción que existen con sus ventajas y desventajas. Y lo segundo es mostrar desde una perspectiva pastoral la sensibilidad que se debe tener en este asunto y alguna manera de poderlo aplicar de forma realista a nuestras iglesias. Así que lo primero, hermanos, ¿qué es una suscripción confesional? En el lenguaje religioso eclesiástico, el término suscripción o suscribir, cuando se refiere a un credo, confesión o declaración doctrinal, se refiere al acuerdo, a la afirmación personal o al acuerdo o afirmación de una iglesia a un cuerpo fijo de doctrinas o artículos de fe, que son oficialmente la representación doctrinal de esa iglesia. Esto es así, hermanos. La iglesia tiene un cuerpo de doctrinas, unos artículos de fe. Y la iglesia se suscribe, o la persona, cuando acuerda, cuando afirma personalmente creer en lo mismo. Es un acuerdo, una afirmación de someterse de forma voluntaria a los postulados doctrinales de esa confesión que define esa iglesia y que la hace esa iglesia y no otra. Uno se identifica con una confesión de fe y entonces, si se identificó con ese cuerpo de doctrina, se suscribe, es decir, la adopta como el conjunto de verdades que uno cree o que representa lo que uno cree. Cuando decimos nosotros, por ejemplo, que somos una iglesia bautista reformada que adoptó la Confesión Bautista de Fe de Londres de 1689, por ejemplo, estamos afirmando nuestra suscripción a ella. Es decir, hermanos, que afirmamos nuestra adhesión voluntaria a la manera como se entiende y se explica la doctrina cristiana en esa confesión. Eso es lo que estamos diciendo. Estamos expresando nuestra identidad y hacemos una expresión de que nos cobijaremos bajo esta base común de entendimiento y luz. La suscripción confesional es una cuestión importante, no solo para las personas que están aspirando al ministerio, sino a las personas que deseen pertenecer a una iglesia confesional. Claro, con un gran énfasis en aquellas personas, a los oficiales y maestros de una iglesia, pero igual, hermanos, de alguna forma, cuando se reciben miembros a una iglesia, se les va a pedir una suscripción, es decir, que estén de acuerdo con el sistema de doctrina que en esta iglesia se enseña. La pregunta es, ¿cómo se lo vamos a pedir o de qué forma? Ahora, quiero poner una justificación bíblica para esto. Alguno objetará si es que existe una base o fundamento bíblico para establecer una suscripción a una confesión de fe. Es decir, ¿es bíblico pedirle a un cristiano que además de creer en Jesucristo para su salvación, ponerle otra carga más encima como que adopte una confesión de fe particular? ¿Por qué ponerles trabas o exigencias más que las que siga y sirva al Señor de acuerdo a la palabra? Hermanos, esperamos que mucho de esto usted ya lo sepa responder
fue parte de la tarea del pastor Andrés de no poner esa en oposición el creer en la sola Escritura y tener una confesión de fe. Sin embargo, hermanos, en lo que en teoría parecería sencillo, como decirle, bueno, ¿por qué le pondríamos más cargas a un discípulo de Cristo que crea en Cristo y que manifieste públicamente que su deseo es seguir a Cristo conforme a la Biblia y suficiente? Y aceptémoslo sobre la base de esa buena intención. Lo que en teoría parece sencillo, en la práctica tiene sus complicaciones, porque sí o sí va a ser necesario tener un común entendimiento de las doctrinas para que podamos andar en la fe. Y aunque sería incorrecto, anacrónico, preguntarle a la Biblia si debemos suscribirnos a una confesión de fe y a cuál, si Westminster, Londres, los 39 artículos hermanos, no podemos hacer la pregunta a la Escritura anacrónica, es decir, extemporáneamente, de manera inferencial e implícita podemos derivar la respuesta que la Biblia nos da por el mandato que tiene o que se le da a las iglesias de andar unánimes en la misma fe en un grupo local. Entonces, ese mandamiento sí existe, que las iglesias debemos esforzarnos en andar unánimes en la misma fe, en la misma doctrina. Entonces la pregunta es, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Y ahí implicamos la importancia de sabernos suscribir a un cuerpo común de entendimiento de doctrina. Esto es la inferencia de un principio. Voy a citar 3 textos bíblicos. Primero, 1 Corintios 1:10, os ruego pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, mire la carga, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Hermanos, las iglesias debemos tener un grado, las iglesias locales debemos tener un grado de unidad inmenso e importante. ¿En qué lo notó? Que habléis una misma cosa y que estéis perfectamente unidos en una mente y en un parecer. Entonces no es tan sencillo como decir, yo creo en Cristo y quiero seguir a Cristo como discípulo. Ah, qué bueno, todos también lo queremos. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a hacer, hermanos, para seguir y que todos hablemos una misma cosa y estemos en una misma mente y en un parecer? Es obvio, hermanos, que debemos mantener un grado, las iglesias deben mantener un grado de identificación importante, y a la luz de este texto, lo contrario es reprensible, lo contrario es la división, no ser los mismos en lo que hablamos o en lo que pensamos. Debemos tener un acuerdo común, y el acuerdo común es andar de acuerdo a la luz que Dios nos da, y esto lo provee una confesión de fe. Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Aquí entiéndase fe como doctrina. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto es, hermanos, que las iglesias debemos avanzar y vamos a ser más uno en la medida que avancemos en el conocimiento del Hijo de Dios. Entre más vayamos avanzando en la verdad, más uno vamos a ser. Cuando llegamos a Cristo tenemos buena intención, la fe inicial, pero venimos muy dispersos en doctrina. Y vamos a ser uno en la medida que acortemos la distancia doctrinal que hay entre nosotros, ya sea por falta de entendimiento o por falsas enseñanzas. Y en esto se refrenda mi tercer texto en Amós 3:3, ¿andarán 2 juntos si no estuvieren de acuerdo? Considere que en teoría el escenario de tomarnos de las manos con nuestros hermanos mientras vamos saltando alegres en un valle soleado con la Biblia extendida brillando delante nuestro es bonito para el cuadro, pero no es realista.
Si, por ejemplo, en una misma iglesia, un hermano tiene la esperanza de no pasar por la gran tribulación y está esperando el arrebatamiento premilenial, mientras que el que se sienta al lado entiende que ya estamos en el milenio y que la iglesia debe fortalecerse para resistir la gran tribulación y enfrentar al anticristo, no es tan fácil decirle, lo importante es que usted y yo creemos que Cristo vendrá y tranquilos. No, hermano, ¿cómo orará el uno y cómo orará el otro? ¿Cómo va a trabajar uno y cómo va a trabajar el otro? La doctrina va a pesar lo que entienden de doctrina. Eso de que entre menos diferencias, vamos en el valle de la felicidad con la Biblia adelante y sonreímos porque somos uno. Qué bonita la foto, no es real. No es real. Si un creyente cree, por ejemplo, en la sola escritura y el que se le sienta al lado está esperando más revelaciones del Espíritu Santo, y están en la misma iglesia, la única manera en que estos dos puedan convivir en paz es que ambos abracen de forma débil y temerosa lo que creen. Porque en el momento, hermano, que el hermano de al lado va a estar diciendo, Espíritu Santo, revélame, revélame, el otro va a estar diciendo, Señor, dame aplicación en la palabra de Dios. Ese escenario que nos pintan hoy es muy lindo para la foto, para una realidad que no existe, como los dientes blancos de las fotos. Nadie los tiene. Si no quieren discutir, cada uno debe tomar sus propias convicciones y tragarlas. Mi pregunta es, ¿eso va conforme a la palabra y conforme a los dictados de la conciencia? No, hermanos. Si uno cree en la adoración regulada y el otro en la normativa, no es tan fácil como decir amémonos y que cada uno haga como le parezca. Las iglesias locales nos formamos alrededor de la palabra de Dios y de un entendimiento particular de la Escritura, de acuerdo a la luz o al entendimiento que el Señor nos ha dado. Hermanos, no solo es verdad en los creyentes, todos los creyentes andamos según un entendimiento particular de la Escritura, según la luz que Dios nos dé, y eso pasa en las iglesias también. Iglesias no tenemos los mismos grados de luz, no tenemos los mismos grados de madurez y de entendimiento. Entonces, ¿qué hacen, hermano? ¿Qué hacemos las iglesias? Nos agrupamos de acuerdo al común entendimiento y el grado de luz que el Señor nos permita tener. En la práctica, no es tan fácil como, hermanos, recitemos el credo de los apóstoles para tener la unidad mínima y no controvertir en más asuntos, hermanos, porque el consejo de Dios es más grande que el credo de los apóstoles. Es necesario definir lo que creemos con más claridad a medida que vamos madurando. Las iglesias crecemos, maduramos, vamos avanzando a más luz y debemos implicar esta realidad de forma realista. ¿De qué manera vamos a andar juntos entonces? Hermanos, en principio, una iglesia jamás debería ocultar deliberadamente el cuerpo de doctrina en el que anda. No debería hacerlo. Deliberadamente, ¿no? No debería, algo así como, mire, hagamos algo, ganemos discípulos, después les mostramos la confesión de fe. Algo así como que cuando ya estén bien encariñados con nosotros, les decimos sorpresa, creíamos en la predestinación, ¿qué le parece? No, ya están más encariñados con nosotros, ya no se van a ir. No es justo, hermanos. No sería justo sorprender a los congregantes con una doctrina oculta. Mientras se hacían discípulos, les ocultamos la verdad. Y cuando ya son discípulos, se las presentamos. Hermanos, esto es deshonesto. Recordemos que la iglesia debe seguir la exhortación de Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Hermanos, es verdad y amor y punto. No es solo amor, 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 amor. Es verdad y amor. Las iglesias debemos ser honestas y veraces.
Así lo dejaba claro el apóstol en 1 Tesalonicenses 2:5. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Presentar una confesión de fe halagüeña, amable, que oculta estratégicamente lo que la misma iglesia cree, solo para ser discípulos, para ganar personas, para parecer inofensivos, aunque sea común hoy, no es un lujo que una iglesia honesta deba hacer. Esto es común hoy, hermanos. Eso es estrategia reformada o neorreformada. Preséntele estratégicamente, quítele las puntas para que no se hieran. Parezcamos inofensivos. La fe común, que no somos tan distintos de nadie, que somos como los demás, solo para ser discípulos. Eso es encubrir, hermanos, es usar palabras lisonjeras, es encubrir la verdad estratégicamente. Pero miremoslo desde la otra perspectiva, hermanos, la de las personas que se anexan a una iglesia y siguiendo el orden bíblico son bautizadas o solicitan membresía en ella. Deben, hermanos, al menos ellos también de forma honesta guardar unidad con el cuerpo en que desean hacer parte. Sería muy deshonesto tener reservas mentales en cuanto a la doctrina y esperar a ser miembro de la iglesia para que desde adentro se pueda gestar una división doctrinal o un desorden o perturbación de la paz. Gente dice, yo no estoy de acuerdo con eso, pero voy a ser miembro de la iglesia para que cuando ya sea miembro, ahora sí yo pueda opinar y pueda cambiar los asuntos. Si no está de acuerdo con ese cuerpo de doctrina, ¿para qué haría esa trampa? ¿Para qué lo haría? Eso no es honesto. Dios le ha dado alguna convicción, ande de acuerdo a ella. Revise si es bíblica, pero ande de acuerdo a ella. Pero no sea estratégico. Ni siquiera eso los reformados deberíamos hacer. Los reformados se permanecen dentro de iglesias que no son bíblicas diciendo, espere que me den el púlpito y empiezo mi división. Claro, no lo plantean así, pero eso es lo que van a hacer. ¿Y por ser reformados los aplaudimos? No, hermanos, nunca hay que perturbar el orden de ninguna iglesia bíblica o de ninguna iglesia. Si usted no está de acuerdo, hay miles de formas de decirlo. Pero nunca, hermano, gestando una división penosa, diría otra división penosa. Esto no implica, hermanos, lo que estoy diciendo, que las iglesias debemos permanecer inmóviles o estáticas en aquello que creemos. Hermanos, las iglesias podemos y debemos crecer, madurar, profundizar, implicar más y más. Y es legítimo que una iglesia que antes creía algo, ahora lo crea con más precisión y ningún miembro va a decir, me estafaron, porque cuando yo me hice miembro, creíamos esto y ahora creemos esto. Hermanos, no se debe confundir porque las iglesias crecemos. Las iglesias maduramos. No es ninguna traición madurar y crecer en el entendimiento. Es una gloria de una iglesia que haga eso. A menos que se crea que está en la cima, que no tiene nada que reformar. Que todo está bien, todo está bien. No es andar en deslealtad si una iglesia se mueve en doctrina a más luz, en lugar de quedarse en el mismo lugar solo porque tradicionalmente hemos creído así. Es mejor dejar las cositas así porque la gente se nos va. No, hermanos. Siempre la palabra de Dios va a marcar la pauta, pero lo que no podemos hacer es establecer una estrategia para sorprender a una iglesia o a unos creyentes ocultando o siendo ambiguos en aquello que realmente creemos. Entonces las iglesias que somos confesionales, ¿qué hacemos, hermano? Ponemos delante nuestra confesión de fe. Bienvenidos, esto es lo que creemos. No sé si lo entiende o no, pero ahí está, esto es lo que creemos. No lo ocultamos. Y así esperamos andar según esa luz. Esperamos que quienes se anexan sean uno con la iglesia, al menos en principio, al menos en buena voluntad.
Por ello la importancia de saber cómo nos suscribimos a una confesión. ¿Cómo se suscribe un individuo o una iglesia a una confesión de fe? El asunto no es tan obvio, hermanos, como decir, nos suscribimos a tal confesión de fe y ya queda uno suscrito, por decirlo así. La pregunta es ¿cómo? ¿De qué manera vamos a tomar las palabras de una confesión de fe? ¿De qué forma vamos a tomar sus frases o doctrinas? ¿La vamos a tomar como palabra de Dios? De seguro que la mayoría diría que no, porque las confesiones no son inspiradas. En cambio, la Biblia sí lo es. Entonces, si no las tomamos como la palabra de Dios, ¿podemos controvertir a nuestra confesión de fe? ¿Podemos objetarla? ¿Podemos objetar una doctrina de nuestra confesión de fe, un punto o una frase? Y si se puede hacer, ¿eso ya no es moverse del confesionalismo? ¿Ya? O sea, usted dice, yo soy 1689, perfecto, pero objeto esta doctrina. Cuando usted la objeta, ¿ya se puede llamar 1689? Es el punto, me hago entender, no es fácil, la tarea no es fácil. Pero usted me dice, no, entonces la voy a tomar completa, cada palabra, cada frase, ¿como la palabra de Dios? Te diría, no, porque el único libro que es inobjetable es la palabra de Dios. O sea, ¿se puede objetar? ¿No se puede objetar? Si la adopto absolutamente sin cuestionamiento, ¿no le estaría dando el mismo nivel que la Escritura? Si tenemos, en cambio, derecho a controvertirla y no creer algunas cosas, ¿dónde está el límite de lo que uno puede o no creer y seguir siendo confesional? Ese es el problema, ¿verdad? No sé si tenga yo la solución, se le estoy planteando el problema para que usted lleve la carga conmigo, ¿verdad? Y que todos no podamos dormir esta noche. Bien. Clases de suscripción. Yo, hermanos, he investigado, no soy experto, sé que hay muchos documentos detrás de esto, solo es un acercamiento para que usted entienda cuál es el punto. Creo que con estas categorías que voy a nombrar, podemos entender cuál es el punto y los presupuestos que se deben tener para tomar alguna posición al respecto. La mayoría de iglesias tienen hasta metodología de qué es lo que esperan tanto de sus miembros como de sus oficiales. Me imagino que, hermana, ¿me pones por favor el cuadro? El cuadro. Al menos voy a presentar, hermanos, 4 tipos de suscripciones que existen. Estos 4 tipos de suscripciones tienen una explicación. Van desde la suscripción absoluta, que es la forma de suscribirse más estricta que puede ser. Un poquito, ¿sí? No más, eso. De suscripción absoluta, es decir, suscribirse en todo y con todo, hasta la última, donde se llama suscripción sustancial. Yo se la voy a explicar. La suscripción absoluta goza de mayor literalidad y son muy particulares, y entre más avanzamos, vamos a tener menor literalidad y la suscripción va a ser más general. Y hay 2 frases que se discute, yo espero que usted siga adelante en la investigación. Entre más estricta sea la suscripción, hay una frase que se usa y es que se suscribe uno a una confesión porque es bíblica. Mire lo que se asume, porque es bíblica. Y entre más avanza hacia lo general, se suscribe uno en la medida que es bíblica. No es lo mismo. En la una usted asume que la confesión es bíblica. En la otra usted puede objetar cosas en la medida que usted cree que eso es bíblico. Esto es muy importante. La una le da una opción de objetar en la medida que usted considere que tal cosa es bíblica. Y si usted no la considera bíblica, no la abraza. Pero entre más estricta usted la considera cierta porque esta declaración usted la nota bíblica. No es tan fácil, hermanos, por eso no le coloqué divisiones, sino un degradado.
porque así es que es el asunto. Me imagino, hermanos, que los que están en el punto más estricto están muy afanados, hermano. Los que son más estrictos abogan porque esta es la mejor manera de mantener la doctrina en sus sanas palabras. Porque ellos piensan, si llegamos a empezar a cambiar ciertas cosas, la forma de las sanas palabras se nos empieza a ir. Las formas más flexibles de suscribirse a menudo expresan una preocupación por darle a la Escritura la primacía y respetar la libertad de conciencia que tiene la persona. Entonces miremos el panorama general. ¿Qué es la suscripción absoluta a una confesión de fe? Muchos reformados han tomado este tipo de suscripción. Es decir, que históricamente, y me imagino que hoy las iglesias más estrictas, presbiterianas reformadas, se suscriben a su confesión de fe así. No digo todos, tocará mirar los casos. Ese es el tipo de suscripción, hermanos, de adoptar una confesión de fe porque es bíblica, dando por sentado que lo es. Los defensores de este tipo de suscripción incluyen generalmente presbiterianos del talante de hoy, como Scott Clark, algunos de ustedes ya sabrán quién es, Morton Smith y George Knight III. Si ustedes están en el ambiente teológico, esos nombres les suenan. Si no, tranquilo. Para suscribirse de esta manera, uno debe reconocer que las doctrinas en la confesión de fe son de igual valor e importancia, por lo que uno no puede objetar ninguna doctrina que se encuentre en la confesión de fe. Está ahí, es importante, es de igual valor. Tanto teología propia como cualquier cosa que se encuentre es de igual valor. Hablamos de un tipo de suscripción voluntaria, de buena fe, es decir, sincera o de corazón, sin exceptuar el lenguaje en que fue escrita, su redacción, sus frases o doctrinas. Si usted se suscribe a una confesión de fe de forma absoluta, usted está diciendo, ¿esto lo considero bíblico? Todas las doctrinas son bíblicas. La manera como se definió esa doctrina es bíblica hasta en sus palabras. ¿La puedo objetar? No. No puedo objetar ninguna doctrina, ninguna frase, ninguna palabra. Esto es lo que hay. Ventajas, hermanos, de esta suscripción. Se reconoce que los eruditos, no a monto personal, sino como cuerpo, entendieron y redactaron en las mejores palabras una doctrina, de manera que al mantener las confesiones en sus doctrinas y palabras, en sus frases, en su lenguaje, se preservará la verdad en su mejor manera. Entonces usted piensa, ¿quién la escribió? Hombres eruditos, hombres que entendían la doctrina. Entendemos que ellos usaron las mejores palabras, las más apropiadas, que esas fueron las palabras, las doctrinas, las frases en las que ellos vieron que se preservaba mejor la verdad. Ellos también entienden, hermanos, es una ventaja, que la posibilidad de objetar la confesión daría paso no solo a una objeción. ¿A cuántas? A todas, hermano, porque si usted puede decir, yo no estoy de acuerdo con el párrafo 3 del capítulo tal. Otro puede decir, vea, qué coincidencia, pero yo lo hago con otro párrafo. Y otro puede decir, qué coincidencia, yo con otro. Entonces, hermano, en la práctica no habría manera de resultar confesionales. O lo peor, por objetar la confesión de fe se daría paso a algunas herejías destructoras. Solo porque yo digo, yo objeto eso. Yo objeto eso. Bueno, no somos tan rudos con los que no creen en el pacto de obras, por ejemplo. Pero hay una tendencia en la Reforma que no creen en el pacto de obras. Se dirá, bueno, todavía nos aguantamos. Momento, hermano. Es que eso alrededor tiene unas implicaciones. Y por ahí, si usted no le pone límite, ¿verdad? A eso, hermanos, pues se nos va
la representación federal de Cristo para el nuevo pacto. ¿Sí nota? Entonces le hallamos un poco de razón a los que se suscriben absolutamente a una confesión histórica. Desventajas de esta suscripción, hermanos, que es que creemos que el único libro que no se le puede objetar su lenguaje, redacción, frases o doctrinas es la Biblia. Entonces ahí entramos en choque, ¿verdad? Las confesiones y credos no poseen autoridad en sí mismas, autoridad divina en sí mismas. Solo derivan su autoridad de la Escritura. Entonces, si tenemos un documento que no posee la misma autoridad divina a causa de su inspiración o inerrancia, al no ser la confesión de fe una revelación de Dios, sino una confesión humana de la revelación especial, deberían manejarse siempre como subordinadas. Entonces, hermanos, no sería correcto exigir una suscripción igual a la Biblia que a la confesión de fe. No sería correcto. O nos pisaríamos nosotros nuestras propias doctrinas. Ninguna confesión debería exigir, ninguna iglesia, que usted absolutamente guarde acuerdo o fe ciega solo porque así dice la confesión de fe. ¿Pero por qué la confesión de fe dice? Sería un sinónimo de escrito está. Y toda boca se cierre ante la Biblia y la confesión de fe. Solo la autoridad divina puede requerir esta respuesta. Advertir la desventaja o falencia de esta suscripción tiene implicaciones no solo hacia adentro, sino hacia afuera de la iglesia. Porque usted entonces, si usted es suscripción absoluta, ¿con quiénes se juntaría usted como hermano? Solo con quien guarde suscripción absoluta. ¿Ya? Segundo, hermano, suscripción completa. ¿Sí nota? No es absoluta, es completa. Este tipo de suscripción también se fundamenta en adoptar una confesión porque es bíblica. Se da por sentado que los enunciados son bíblicos. Para suscribirse de esta manera, se debe reconocer que no todas las doctrinas son iguales o centrales a su naturaleza o esenciales para su comprensión. Hablamos de una suscripción voluntaria y de buena fe, permitiéndole al suscriptor oponerse a palabras o frases de la confesión, pero no a ninguna doctrina. Piénselo. Este tipo de suscripción le permite a quien se suscribe objetar alguna palabra o frase, pero nunca objetar una doctrina que está en la confesión de fe. Esta forma de suscripción concede cierto criticismo al suscriptor, pero no demasiado como para que contradiga una doctrina que está en la confesión de fe. En otras palabras, el suscriptor guarda acuerdo doctrinal con la confesión, aunque no guarda acuerdo con toda palabra o frase que se use para enseñar tal doctrina. ¿Qué ventaja tiene este tipo de suscripción? Bueno, de primero, que no le da el mismo valor a la escritura que a la confesión de fe y que nos permite objetar ciertas cosas. Reconoce, respeta y mantiene la unidad doctrinal histórica, porque nunca se objeta una doctrina. Entonces todavía usted puede decir, estoy en la línea histórica, porque no estoy contradiciendo una doctrina. Pero que el suscriptor cree que algunas frases o palabras pudieron ser mejor dichas. ¿Ya? A mí esta palabra no, o esta frase pudo haber dicho. ¿Ya? Pero no arbitrariamente o sin conocimiento. No solo por innovar o sobreestimarse uno, que es muy común, hermanos. Mire, la otra vez, no sé por qué alguien puso en el internet, se puso de nuevo la discusión de Teotocos. Y ahí me di cuenta la falta de entendimiento que tenemos de las doctrinas.
Porque los cristianos, vamos a suponer, y eran muchos bautistas que a mí me dio como un poquito de vergüenza. ¿Cómo vamos a decir que María es madre de Dios? Eso es católico. A ver, dentro de ese credo, la discusión no era quién era María, sino madre de quién era. ¿Ya entiende? Pero uno en esta altura, hermanos, en esta altura de la vida, con la generación más ignorante que hay, más perezosa mentalmente, diciendo, en ese concilio se equivocaron, fue muy católico. Uy, hermanos, momento. Esa gente a los 13 años ya sabía latín y griego, creo, ¿no? De edad, digo. Y uno por ahí, hermano, rasguñando una aplicación para saber. Entonces, hermano, creo que cuando uno va a criticar una confesión de fe, o objetarla, que es lo que dice esta suscripción, se puede, debe hacerla con conocimiento, no innovar, no sobreestimarse, sino porque es consciente que en la historia otros confesionales han articulado mejor esa doctrina o la han dicho con más precisión. Esta manera de suscribirse requiere mucha responsabilidad, conocimiento y de estar al tanto de cuál es el sentido de la confesión de fe. Desventaja, es un buen punto, hermanos. Debido a que el cuerpo de doctrina es particular a la naturaleza de la iglesia o denominación que representa, objetar el contenido parece modificar en cierto grado la naturaleza de esa iglesia o denominación. En teoría puede que esto sea posible, objetar una frase o una palabra, pero ¿cómo se puede estar en desacuerdo con una palabra o frase sin modificar en algún sentido la doctrina o la enseñanza? Usted dice, solo es una frase. Bueno, pero es que esa frase hace parte de cómo se elaboró una doctrina. Y si usted objeta una frase, ¿no estaría de alguna manera cambiándole el sentido a la doctrina de la cual esa frase hace parte? ¿Me hice entender, hermano? Bueno, hermano, si no, pues mire el video. Voy corriendo. El peligro es ese, hermanos. Podemos objetar la palabra, por ejemplo, pacto, y sustituirla por acuerdo, porque pacto hoy no comunica nada. Entonces, no hablemos de la doctrina del pacto, sino de la doctrina del santo acuerdo, o del acuerdo divino. Es que es más entendible. Sí, pero ya estaríamos hablando de lo mismo. Usted dice, es una frase o una palabra. Sí, pero al cambiar la palabra, ¿no le está cambiando un poquito el sentido? ¿Qué se movería? No estoy afirmando, negando nada, pero ¿qué se movería en la estructura escatológica si no vamos con la confesión de fe de que el Papa o el papado es el anticristo escatológico? ¿Se movería algo? No sé, ¿debo entender? Solo lo estoy planteando. No hablamos de su traducción, hermano. Usted puede objetar una traducción. Estamos objetando de las palabras o frases que los autores de la confesión usaron para dar una doctrina. Esto es la suscripción completa. Entonces, ¿entendimos cuál es el punto? Le da al suscriptor la posibilidad de objetar una palabra o una frase, pero no hasta objetar una doctrina o revertir una doctrina. Tercero, suscripción al sistema o suscripción a las doctrinas centrales de su propio sistema. El profesor Robert González dice que la suscripción al sistema es producto del presbiterianismo estadounidense temprano. Los defensores de este punto de vista incluyen a presbiterianos de la vieja escuela como Samuel Miller, Charles Hodge, B.B. Warfield, Gresham Machen y John Murray. Gigantes para muchos de nosotros, ¿verdad? Ellos que entendieron, para que usted se suscriba, use suscripción al sistema, necesita dividir
dentro de la confesión de fe, ¿sí? Dentro de su confesión de fe, necesitaría dividir las doctrinas, unas más importantes que otras o más esenciales que otras. ¿Me hago entender? Si usted mira su confesión de fe, mire todos los capítulos, y usted tendría que hacer el ejercicio de decir, dentro de mi confesión de fe existen ciertas doctrinas que van más al centro y otras que están más en la periferia de mi sistema doctrinal. Por ejemplo, soy presbiteriano, entonces miro hacia adentro y digo, hay ciertas doctrinas aquí que si las modificamos ya no sería ningún presbiterianismo. Esas son sus doctrinas centrales a su sistema. Habría otras doctrinas que usted dice, esta no está tan central al presbiterianismo. ¿Qué haríamos los bautistas? Miramos nuestros 32 capítulos y decimos, aquí hay cosas que si la quito ya no es bautista. Pero hay otras cosas que pudiera yo ser generoso y todavía me mantengo dentro de la ortodoxia. Está bien. Este tipo de suscripción le concede al suscriptor reconocer que dentro de su confesión o dentro de su sistema hay doctrinas que van a la misma esencia de su credo y otras doctrinas que no. Luego, usted se puede oponer a las doctrinas o proposiciones no esenciales a su sistema. Por ejemplo, en el caso de las confesiones reformadas, el suscriptor puede adherirse al sistema general de la Reforma, aunque pueda controvertir o ser crítico u oponerse a doctrinas consideradas no esenciales para ella. Por ejemplo, nunca se socavaría en una confesión reformada todo lo que tenga que ver con agustinianismo, protestantismo, reformado, calvinista, para diferenciarse de lo pelagiano, semipelagiano, sociano y arminiano. Así que todo lo que no sea particularmente reformado, yo lo puedo objetar. Esa es la suscripción del sistema. Ventaja, concede el entendimiento que las confesiones tienen un sistema. ¿Sí? Es decir, que la confesión tiene un sistema presbiteriano, un sistema anglicano, un sistema bautista, y nos abre el panorama que nuestras confesiones tienen un sistema, un esqueleto que está por dentro, y que cualquier objeción a la confesión no puede traicionar al sistema que le sirve de trasfondo. Da paso a la libertad de conciencia del suscriptor y mantiene la supremacía de las Sagradas Escrituras. Desventaja, los puntos anteriores. Hay cierto relativismo y subjetivismo. ¿Por qué? Porque quizá una persona pueda decir que esta doctrina no es esencial a su sistema. Y en otra iglesia, de la misma confesión, puedan decir, para nosotros esta doctrina sí es esencial al sistema. Y hermanos, entramos en un relativismo y en un subjetivismo, porque a mí me parece que esta sí y que esta no, etcétera, etcétera. Los linderos se vuelven difusos y permitiría una gran variedad de objeciones dentro del confesionalismo. O sea que usted tendría, por ejemplo, Confesión 1689, los que creen en el pacto de obras, otros sí, otros no, los que creen en esto, en otro, y al fin y al cabo, ¿qué unidad sería esa? La última manera de suscribirse, hermanos, es la sustancial o suscripción esencial a la religión cristiana. En esto, sí, hermanos, realmente todos los reformados, hasta hace un tiempo, la consideraban la forma más flexible y descuidada de suscribirse a un sistema. Es el sistema más laxo, para el cual es necesario, y escuche para que no que se confunda con lo anterior, es necesario dividir las doctrinas cristianas, no las doctrinas de su confesión, sino que es necesario dividir las doctrinas cristianas entre esenciales y no esenciales. La anterior suscripción señala la suscripción a las doctrinas centrales de su sistema,
Pero esta suscripción habla de doctrinas esenciales al cristianismo. Un documento de suscripción entre los primeros bautistas de Estados Unidos adoptó esta manera. ¿Con qué propósito? Ellos dijeron, para evitar que usurpe un poder tiránico sobre las conciencias de cualquiera, no queremos decir que toda persona esté obligada a la estricta observancia de todo lo que contiene esta confesión de fe, sino que sostiene las verdades esenciales del Evangelio, de la doctrina de la salvación por Cristo y la gracia gratuita y inmerecida, las cuales deben ser creídas por todo cristiano y mantenidas por todo ministro. Eso tiene una explicación histórica, pero no la vamos a decir ahora. Pero ¿cuál fue el punto? No estamos obligando a nadie a que abrace más allá de la salvación por Cristo, el Evangelio y ya. ¿A qué le suena? Bueno, ¿verdad? Muy bien. James Renihan cree que esta flexibilización de la suscripción confesional fue una reacción exagerada de los bautistas en el intento político de la iglesia anglicana en Virginia de imponer su credo a todos. Pero él mismo dice, Renihan, la resultante dilución del compromiso confesional contribuyó al declive de la teología bautista. Desventajas, hermano. Históricamente, usted dirá, ¿y las ventajas? No hay. ¿Qué ventajas va a haber? Vamos a las desventajas. Históricamente, este modo de suscripción ha tendido a permitir demasiada libertad. Si, por ejemplo, tomamos como base de lo esencial el cristianismo, el credo apostólico, el resto usted lo puede objetar. Mi pregunta es, entonces usted no pudiera decir, soy confesión 1689, pero solo me abrazo al sistema esencial, al evangelio. Entonces su confesión de fe, ¿cuántos puntos tendría? ¿6? ¿7? Entonces ya usted debería decir, realmente ya no soy 1689. Me suscribo al credo de los apóstoles. En la manera, lo que pasa, hay un problema, hermanos, que si nuestro estándar doctrinal para unirnos es el credo de los apóstoles, entonces deberíamos darnos la mano con Roma, porque Roma cree el credo de los apóstoles y no hay nada en el credo que contradiga la doctrina romana. Nada. No es culpa del credo, es que fue hecho en un momento histórico para responder a algo. ¿Ya? El murito debe estar más alto, hermanos, más alto. O si no, como pasa hoy, recibí una comunicación de una persona que estudia o trabaja más bien en una de las organizaciones más conocidas en Colombia que promueve reforma y dice, nuestros profesores ya están diciendo a propósito de la reforma que nuestras diferencias con Roma no son muchas a la verdad, que podemos catalogarlos como hermanos. Hermanos, la reforma era anti-Roma. Amamos al católico por ser imagen de Dios, pero no es nuestro hermano en la fe. No lo es, no lo es. Y no por los íconos que tienen. Es la reforma de hoy en Colombia, tranquilos. En la manera que establezcamos parámetros para entender mejor la salvación en Jesucristo, la gracia inmerecida y más, en la medida que digamos, bueno, qué buena la salvación en Cristo, pero ¿y qué de esto? ¿Y qué de esto? ¿Y qué de esto? Hermanos, este tipo de suscripción se desaparece. Se desaparece. Bien, ¿qué pensamos nosotros en particular? Permítame, hermanos, decirle qué pensamos nosotros en particular, o sea, nosotros como iglesia. Pero quiero plantear esto, hermanos, ¿ya? Ya que nunca se había discutido eso, entonces yo quiero hacer mi planteamiento. Usted puede objetar mi planteamiento.
le llevo la ventaja que yo lo pensé, ¿verdad? Y a usted le toca pensar su respuesta, si me va a objetar. Pero adelante, hermanos. Como notará, el punto no es fácil. Sobre todo en los primeros tipos de suscripción, absoluta, completa y al sistema. Dejemos de lado la última, ¿está bien? La última que no tiene nada que ver. Parecen representar un poco mejor lo que es ser confesional. La absoluta, la completa y la del sistema. Para ser prácticos, nuestra posición es, hermano, nosotros nos inclinamos a una suscripción que le dé la primacía a la palabra de Dios y que no le ponga al lado ninguna otra autoridad. ¿Ya? Eso creemos. Segundo, deseamos una suscripción que reconozca la autoridad de la confesión de fe, ¿sí? Autoridad derivada, autoridad eclesiástica, autoridad histórica. Esa es nuestra suscripción. ¿Ya la identificando? No sé. 3. Procuramos una suscripción que reconozca el sistema bautista reformado. Una suscripción que reconozca el sentido de las palabras y frases como históricamente se dieron y según la intención en la que se dieron. 4. Nos inclinamos a una suscripción donde podamos objetar bíblica e históricamente algunas palabras o frases dentro de la estructura del sistema, pero nunca contradecir ni una doctrina ni al sistema. Entonces, hermanos, para ser claros, creemos en una combinación entre la suscripción completa y la suscripción al sistema. Yo pongo un pie en las dos, hermano. Y me imagino que a veces me echaré más para acá y a veces haré más así de acuerdo al caso. En ese orden, hermanos, en ese orden, suscripción completa y luego suscripción al sistema. En ese orden y en mayor grado a la suscripción completa y un poco de menor grado a la suscripción al sistema. Creemos además en un grado de suscripción más estricto para los oficiales y maestros y un grado de suscripción menos estricto a los miembros. Y aquí termino con algunos asuntos pastorales. Harto. Hermanos, nosotros no somos los primeros en transitar estos terrenos. Por necesidad de ser confesional, viene el asunto de cómo suscribirnos. Todos tenemos una suscripción, ya sea hacia adentro de la iglesia o hacia afuera. ¿Cómo manejar esto de forma pastoral? Con piedad, con espíritu de unidad, con realismo y con el entendimiento de la santificación progresiva. Primero, 2 normas bajo una misma estructura. Así creemos que una iglesia, unos pastores deberían manejar esto con piedad, espíritu de unidad y realismo. Tener 2 normas bajo la misma estructura. Esto es, hermanos, que los requerimientos del oficio pastoral y magisterial, cuando hablo del oficio magisterial, son los encargados de la enseñanza de la palabra, no son los mismos requerimientos para venir a ser miembro de una iglesia. Cuando usted mira la escritura, hermanos, no son los mismos requisitos para que una persona venga a ser miembro de una iglesia que para que sea maestro u oficial de ella. Entonces no podemos colocarles el mismo grado de suscripción a ellos. No digo la misma clase de suscripción, digo de grado, el grado de suscripción. Para usted ser maestro u oficial, al menos en iglesias como esta, usted debe estar suscrito con todo su corazón, alma y mente a la confesión en el grado que nosotros entendemos, suscripción completa y al sistema en ese orden. Pero si usted desea ser miembro de la iglesia, hermanos, posiblemente una disposición de buena fe hacia la confesión, una disposición de que, hermanos, yo no entiendo todo y no tiene por qué entenderlo.
pero en la medida que yo voy aprendiendo, voy a ir abrazando esta doctrina. Eso sería suficiente, hermanos. Claro, dando por sentado que esta persona ha creído en el Señor, se abraza por la fe a Jesucristo y anda de forma piadosa. Cuando a los hombres de Jerusalén les preguntaron qué deberíamos hacer para ser salvos, ellos no dijeron algo más arriba, fue la fe básica. Pero cuando usted nota los requerimientos de los ancianos o maestros, usted mira que el nivel se sube. Y esto es así. No exigiremos que todo creyente tenga un completo y profundo conocimiento de teología cristiana para pertenecer a una iglesia. ¿Por qué? Porque pues para eso vienen ustedes a las iglesias, para que se les enseñe. No porque vienen enseñados, porque todos venimos en el mismo nivel. Hermanos, ¿qué hacen aquí? Funden iglesias. Vayan. Pero ustedes vienen donde personas que van adelante de ustedes en conocimiento y piedad para enseñarles estas cosas. Todos nosotros estamos en un punto entre el desconocimiento de las doctrinas y el conocimiento maduro. Sí, hermanos, uno empieza con un conocimiento básico y va creciendo hacia un conocimiento maduro. Nadie descalificaría a una persona para ser miembro de una iglesia porque no abraza completa, consciente y con conocimiento la confesión de fe. Por eso, hermanos, en nuestra iglesia no se explica la confesión de fe para ser miembro. Se explican las doctrinas que lo comprometan a usted como discípulo de Cristo y que lo dejen con buena disposición hacia la confesión de fe. Pero hermanos, yo le voy a decir algo. Llevo muchos años leyendo la confesión de fe de todas las maneras, arriba, abajo, por secciones, lo que sea. Y todavía, hermanos, yo sigo aprendiendo. ¿Cómo le va a colocar la carga a usted? De que a menos que domine y diga sí, con todo lo que significa, usted no sabe. Seamos realistas. Además, hermanos, esto es sensible a nuestra doctrina de santificación progresiva. Santificación progresiva no solo significa que usted madura en su vida de piedad, sino que usted madura en su conocimiento acertado de la doctrina. La santificación progresiva significa que usted va dejando las falsas enseñanzas, los falsos presupuestos y va alineando su mente a la fe de Jesucristo. Eso es santificación progresiva. Y si nosotros como iglesia creemos que usted puede progresar, entonces no le vamos a esperar que usted esté completo para recibirlo. Ah, hermanos, pero a los oficiales, ellos sí deben estar comprometidos con la verdad. Ellos no deben ser neófitos, deben ser maduros, deben, como esta iglesia está amparada bajo esa confesión, ser sinceros. Si usted objeta la confesión de fe y quiere ser maestro o anciano, díganos en qué. Y nosotros miramos si este es su lugar o no. ¿Me hago entender? Pero usted no entra al presbiterio de esta iglesia para que ahora desde adentro divida la iglesia. Eso es lo que hay, hermanos. O sea, esto es así. Si usted tiene una reserva mental, no, es que yo no estoy de acuerdo en esto, bueno, pues le explicamos, hacemos lo que tengamos que hacer, pero si no, hermano, ande a la luz que usted tiene, pero no será maestro o anciano de esta congregación. Porque entonces, ¿qué unidad vamos a promover? Vea, hermanos, una iglesia puede lidiar con los distintos niveles de entendimiento de sus miembros, pero es muy complejo lidiar si entre los ancianos de una iglesia no hay unidad doctrinal. Regáleme 2 minutos más. No se debe permitir
Bueno, ya dije lo segundo, ¿verdad? Realismo y sensibilidad a la santificación progresiva dentro de la misma estructura. Tercero, hermanos, no permitamos ambigüedad o relativismo dentro de la misma estructura. El mundo ha cambiado, hermanos, y las iglesias que han bajado sus estándares, obviamente, han adoptado algunas de sus filosofías mundanas. Mientras que en la antigüedad la iglesia se esforzó por la precisión, la claridad, la definición más exacta, aun si esto provocara separaciones penosas, tal era su amor y compromiso con la luz que preferían estar distantes por la verdad que unidos en el error. No extrañamos de esa época, no extrañamos las amargas y agrias separaciones, rupturas y fracciones. Pero los días han cambiado tanto que encontramos una iglesia que busca el mínimo común o el factor más bajo para poder generar unión. Toda doctrina problemática, controversial, toda frase compleja o concepto demandante es desplazado como peligro potencial para la unidad de la iglesia. Y se busca lo que yo he llamado esa expresión doctrinal o planteamiento rosa. Era por no decirle afeminado, dije rosa. Nuestra confesión de fe es un león, hermanos. Hermanos, y así como tiene piel, también tiene y es que nos instruye, pero nos defiende, ¿no? La reforma ha cambiado hoy y hemos teñido al tigre de rosa, fuera colmillos, fuera garras, fuera, y tenemos un osito de peluche rosadito. Es verdad, hermano, es verdad. Donde cualquier cosa que parezca ofensiva, hermano, usted debería aprender, no de lo que hoy los famosos teólogos están predicando. Usted debería aprender de lo que no están predicando. Ponga atención, sea cuidadoso. No es lo que estén predicando, porque generalmente predican, de lo que predican bien. Mire lo que omiten, y usted mire dónde le quitaron los dientes y las uñas a nuestra confesión de fe. Una vergüenza, estos hombres, cuando deberían estar levantando el muro doctrinal, lo están lijando cada vez más. Tanto, hermanos, porque no quieren ofender a nadie, porque tenemos doctrinas del tamaño de un león que son planteadas como un menino juguetón, con un hilo de lana de una doctrina jugando para generar unidad, para no ofender a nadie, para no ser catalogado como sectario, conflictivo o enemigo de la paz. Si bien, hermano, nuestra postura es de gracia y de compasión redentiva con otras iglesias, no significa que nos tengamos que quitar el criterio para podernos unir. El asunto no queda hacia afuera. Con esto termino, hermanos. En muchas iglesias esto ya se predica y se practica en una redefinición de lo que es madurez. Efesios 4, ¿qué es madurez? Conocer más para unirnos más. La redefinición de hoy es que para andar unidos nos toca ser lo más diversos que podamos. Esto ha llevado a que con cierta gala de madurez muchos pastores se presenten así. Hermanos, hemos madurado tanto en el Señor que en nuestra pluralidad de ancianos somos más maduros. Hay mileniales y premileniales. ¿Qué madurez, verdad? La redefinición, porque la madurez, ¿qué es? Unidad para crecer. Mire, hemos madurado tanto que entre el grupo de ancianos aquí hay unos continuistas y unos cesacionistas, y mire cómo andamos en paz. Yo le voy a decir las iglesias, usted me la pregunta personalmente, ¿ya?
Aquí unos pastores de nuestra misma iglesia creen en el principio regulador y otros no. Y entonces, ¿qué hemos hecho? Pues hermanos, la madurez. Convivimos en la diversidad. ¿Qué falta? ¿Que se le sienta al lado un sacerdote romano para que completen el grupito? La falta de definición es el lujo de las personas sin convicción. Hermano, para el Facebook, por favor. La falta de definición es el lujo de las personas sin convicción. La ambigüedad doctrinal, la oferta doctrinal, la falta de definición es el lujo del cristianismo pragmático y sin cabeza, no de la iglesia que recibió un depósito para guardarlo tal y como es, aún en las formas de las sanas palabras. La unidad generada bajo un sistema de ambigüedad, sin límites, solo bajo una estructura nominal, no es ninguna unidad. Hermanos, ¿qué es exactamente lo que le pasaremos a la próxima generación? ¿Plastilina? ¿Barro maleable? ¿Trazos difusos en una hoja rosada? ¿Y qué tal si le pasamos el depósito robusto de la fe? Que el Señor nos ayude, hermanos, a pasar eso.